Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 17 de febrero de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama La sabiduría hace la diferencia, basados en el capítulo 28 del libro de los Proverbios. Hoy nos corresponden 2 versículos. Abordaremos estos 2 proverbios que nos ayudan a entender que en medio de toda encrucijada de maldad hay una salida para el seguidor de Dios, el seguidor del Señor. Leamos los versículos, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Versículo 15 del capítulo 28 de Proverbios. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Paráfrasis. Parecido a una fiera salvaje o a un animal furioso, es el jefe malvado que acosa a la comunidad. Versículo 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Paráfrasis. Un líder insensato hace que la trampa, el soborno y la maldad se extiendan. En cambio, aquel que rechaza el desmedido interés por la riqueza vivirá muy sanamente. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen estos proverbios. Se relacionan entre sí, por supuesto, porque ambos hablan de un príncipe, un jefe, un líder o algo así. La sabia estrategia de escape, le llamaremos en conjunto a estas enseñanzas. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, más el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Leamos estos 2 textos en otros pasajes en otras versiones de la Biblia para entenderlos mejor. La Nueva Versión Internacional traduce: un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernante malvado que oprime a los pobres. El gobernante falto de juicio es terrible opresor, el que odia las riquezas prolonga su vida. La traducción del lenguaje actual dice: el gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. El gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. La Nueva Traducción Viviente dice: para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. La versión que se llama La Palabra dice: león rugiente y oso hambriento, el malvado que explota a un pueblo desvalido. El gobernante insensato aumenta la opresión, el que odia la rapiña alargará su vida. Y la Reina Valera contemporánea traduce así: un león rugiente, un oso hambriento, eso es el mal gobernante sobre el pueblo pobre. El gobernante fatuo aumenta la extorsión, el que odia la avaricia prolongará sus días. Si se dio cuenta usted, la verdad es que estas versiones son bastante diversas y muy claras, muy explicativas. El proverbio nos habla de la terrible experiencia que significa tener un mal gobernante. Ahora bien, podemos aplicar la palabra príncipe que aparece en los proverbios a todo tipo de líderes, no solo a gobernantes de un pueblo, me refiero a oficiales nombrados por aclamación o como sea, o por herencia, en donde hay reyes. Se puede aplicar a jefes, a gerentes, a directores, a todo aquel que ejerce influencia sobre otros. Las condiciones desagradables que nos presentan estos proverbios se pueden definir claramente al leer los 2 proverbios y analizar parte por parte. La primera cosa que nos habla es de la amenaza de la pobreza. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre un pueblo pobre. Un mal gobernante, un jefe, gerente, líder, malos, desarrollan una dinámica de pobreza que amenaza a los más necesitados. Si eran pobres, pues van a ser peor. Un gobernante puede ser avalado a la luz del número de pobres que surgen durante su liderazgo. Si cuando llegó al poder había un determinado número de pobres y bajo estas condiciones de pobreza y cuando se va del poder hay más pobres y más pobres que lo pobre que eran antes, entonces no sirvió para nada, o bueno, sí sirvió para algo peor. La amenaza de la pobreza, de eso nos habla. Esta es una de las desgracias de un mal liderazgo, de un mal gobierno, de un mal jefe. En segundo lugar, nos habla del deterioro moral. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Un mal gobernante, jefe, gerente, líder, malos, desarrolla una dinámica de injusticia e impunidad que hace que surja una cultura de extorsión y depravación social. La influencia de los que están en eminencia es un poder que puede renovar los valores de una comunidad o pervertirlos por completo. Aunque este proverbio fue escrito hace muchos siglos, parecería que describe perfectamente lo que pasa en nuestras naciones actualmente. La pobreza económica, aunada a la pobreza de valores morales, se convierte en un agente de destrucción
que permea de una generación a otra. Y se desarrolla una sociedad en donde la mentira, el soborno, la impunidad son la norma. Y en ocasiones no solo la norma, sino que son virtudes. Uno presume de portarse así. Una persona presume, fíjate que hice trampa, fíjate que conseguí esto, a pesar de que no hice mi trabajo, me pagaron. Cosas así, se llega hasta ser una virtud. Y el honesto es considerado un tonto, y el que actúa con justicia es perseguido como si fuera un delincuente. La verdad es que lo que estos proverbios nos describen es tan desagradable como tristemente común en muchas de nuestras comunidades. Sin embargo, en esta ocasión el segundo proverbio nos da una esperanza. A diferencia de otros proverbios en los que solo se nos describe una situación problemática, de caos, de tristeza, de desgracia, en estos proverbios al final se nos presenta una estrategia de escape. Y eso es lo maravilloso de estos proverbios. Leamos la última frase que no la leímos cuando estudiamos la desgracia o la situación de desventaja que nos presentan los proverbios. No leímos esto porque esto no es parte de la desventaja ni de la desgracia, sino esta es la esperanza de escape. Dice así: mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Déjeme leer el pasaje completo para que entendamos ese más. Dice el texto: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Y aquí viene: mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿No es interesante esto? Me parece que está de acuerdo usted conmigo en que sí, aunque no me pueda contestar de dónde está, hago preguntas retóricas. Usted lo sabe. Déjeme lo leo en otra de las versiones de la Biblia que hemos leído ustedes y yo diferentes. Dice, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente: para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. En este caso no es un más, sino un pero, y me parece fantástico. Muy bien, regresemos al punto donde estábamos. He aquí la esperanza. Más o pero, el que aborrece la avaricia o el que no va de acuerdo a la corriente del mundo prolongará sus días. Esta sencilla pero importante declaración nos dice cosas muy valiosas. Número 1, que podemos ser diferentes. Podemos escapar de la cultura de la trampa y del engaño. Es posible. De hecho, es necesario. De hecho, es lo que debemos hacer. Número 2, la clave para hacerlo es tener una sana actitud con respecto a la materia. El texto dice: mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Esta frase, aborrece la avaricia, es la clave. Tiene que ver con una sana relación con la materia. Como dice la palabra, les leo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿No está claro? Esa es la clave, nuestra sana relación con los bienes materiales. Esto está en Timoteo, 1 Timoteo 6, 6 al 10. Perdonen ustedes. El problema de la depravación social tiene una íntima relación con la avaricia, es decir, con una insana relación con los bienes materiales. Por eso, como número 2 dijimos, la clave para ser diferentes, para salir de esta cultura de trampa y de deshonestidad que hay en el mundo, la clave es tener una sana actitud con respecto a la materia. Y número 3, podemos aceptar la promesa de Dios respecto al cuidado de nuestra vida. El texto dice: prolongará sus días. Algunos creyentes y buenos hombres de Dios son tentados a seguir la corriente del mundo por la subsistencia económica. Tienen miedo de fracasar si se portan honorablemente. De hecho, hay algunos que dicen que no se puede ser un buen cristiano y exitoso en el mundo de los negocios, que no se puede ser un buen cristiano y exitoso en la abogacía, por ejemplo. Pero Dios, en este proverbio, indirectamente nos hace la promesa de la bendición de una vida próspera. Prolongará sus días, dice. Habla de contentamiento, habla de la bendición del éxito en la vida. Más que de una vida muy larga, nos habla de una vida plena. Así que la corrupción del mundo es una realidad,
pero podemos escapar de ella. He aquí algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de esta posibilidad. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Habacuc 3:17 al 19. Lo estudiamos esto a principios del año o a finales del pasado, me parece. Recuérdanos, podemos confiar en Dios aún en medio de las circunstancias de escasez y de problemas. Y otro pasaje, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Y si la Biblia nos dice que no hagamos tal cosa, es porque podemos no hacer tal cosa. Podemos escapar de eso. Así que apliquemos la sabia estrategia del escape y seamos fieles a Dios en este mundo perdido. Espero que esta sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.